Hola, bienvenidos a este espacio de análisis en el que el día de hoy estaremos hablando sobre el surgimiento del sistema formal escolar y cuáles eran sus intereses en nuestro país. Lo vamos a hacer desde una perspectiva histórica y pedagógica. Vamos a iniciar este podcast con datos bastante interesantes que se convertirán en el punto de partida de nuestra conversación. A continuación, el docente Esteban nos va a hablar sobre los personajes ilustres que surgieron en el sistema formal escolar. Claro que sí, profe Paola. Dentro de los protagonistas del surgimiento del sistema escolar en Iberoamérica, tenemos que participaron los dominicos. Hablar de ellos, no solo hablar de sotanas y de conventos, es hablar de los fundadores de las primeras universidades en América. Dentro de esas universidades tenemos la Universidad Santo Tomás, que se encuentra ubicada en República Dominicana. Tenemos también la universidad ubicada en Lima, Perú. El interés dominicano en el sistema formal se basa en la búsqueda crítica, en el humanismo integral, en la ciencia y en la fe. Es decir, que su interés no solo es evangelizar en el sentido clásico, también lo que busca es formar ciudadanos pensantes. Dentro de los protagonistas también tenemos a los jesuitas. Hablar de los jesuitas es buscar el interés que ha moldeado repúblicas enteras. Hablamos de la pedagogía ignaciana y de cómo buscan en el siglo XXI formar hombres y mujeres para los demás. También debemos saber de que los jesuitas promovieron la Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús. Este es un movimiento que agrupa a los colegios formales. Su interés es la formación de líderes con conciencia social que ocupen puestos de toma de decisión en el futuro. También encontramos el movimiento Fe y Alegría. Aquí el interés es la educación popular, es el sistema formal llegando donde el Estado a veces no llega. Eso para tener en cuenta, es un movimiento de transformación social desde los sectores más vulnerables. Dentro de los protagonistas tenemos el movimiento La Ilustración. El movimiento La Ilustración se destaca porque manifestaba de que no era leer por leer. El interés de ello era la utilidad pública. Se destaca por promover las ciencias útiles. Querían que en las escuelas se enseñara la botánica, la minería, la física y las matemáticas. También se destaca por la secularización del conocimiento, es decir, empezar a cuestionar que la teología fuera la reina de las ciencias. También tenemos como protagonista la Revolución Francesa. Esta revolución no solo trajo la Declaración de los Derechos Humanos, también trajo un plano arquitectónico para un nuevo tipo de escuela. Dentro de sus intereses tenemos que fundaron el sistema formal que conocemos hoy en Iberoamérica. Otro interés es la estatización. Quiere decir que propusieron que la instrucción pública debía ser un deber del Estado. Es decir, el aula se convierte en el lugar donde se fabrica la identidad nacional. También debemos tener en cuenta de que Napoleón creó la estructura piramidal que Iberoamérica copió casi para la palabra por palabra. Es decir, se debe tener en cuenta que no podemos hablar de la herencia francesa sin mencionar a Napoleón. Él fue quien realmente ordenó el sistema. Profe Paola, ¿usted nos puede indicar qué otros protagonistas surgieron del sistema formal escolar en Iberoamérica? Claro que sí, profe Esteban. En este parámetro también encontramos a Carlos III, donde él se enfocaba más en la educación estatal. Su punto clave era la expulsión de los jesuitas en el año de 1767. Su objetivo principal era el Estado, donde controlaba todo el tema de la educación, más que todo era en base del regalismo.
También tuvo muchos cambios. La educación deja de ser totalmente religiosa. Se nombran directores laicos, se priorizan leyes y administraciones sobre la teología, que era el fuerte de ellos, y una idea central que era la educación como herramienta del Estado. También se enfoca en la educación, en la Iglesia Católica. Durante muchos siglos fue el principal sistema educativo, fue el fuerte, enfocándose también en la educación integral, en base de en la intelectualidad, la moral y la parte espiritual. También tuvo una formación de valores y un sentido de vida. Tuvo muchos intereses actuales. El más fuerte fue mantener la presencia en la educación, defender la enseñanza religiosa y una idea clave que era educar para la dignidad humana, no solo para el trabajo. También encontramos a José Joaquín Salcedo. Él propuso llevar la educación al campesinado. Tuvo el método, utilizó la radio susatensa, que fue el método por donde las personas, los campesinos, escuchaban sus clases. También se basó en 5 pilares, que fue la salud, la lectura crítica, la matemática básica, el trabajo agrícola y la parte espiritual, con un objetivo principal que era empoderar el campesinado. También encontramos el tema del liberalismo, que buscaba transformar la educación para fortalecer la república, principalmente en la idea laica, ¿sí?, que era algo separado a la religión, control del Estado sobre la enseñanza, formación de ciudadanos que entendían las leyes y la política. Tuvo un logro principal basado en la educación pública, gratuita y obligatoria, y una idea clave en la escuela formal que formaba al ciudadano en el Estado. Por último, encontramos a el ilustre Gustavo Gutiérrez, en donde él se basó en la educación desde la realidad de los pobres. Tuvo unos principios en donde la escuela debe involucrarse en problemas sociales. No existía una educación central, decía él, y con un objetivo principal que era formar personas comprometidas en la justicia social. La idea clave de él era educar para formar una sociedad a grandes rasgos. A continuación, la profesora Patricia nos va a aclarar y vamos a seguir con el conversatorio para aclarar más dudas sobre el tema en base. Profe Patricia. Muy bueno. Verá, dentro de estos nos surgen algunas interrogantes, como por ejemplo, ¿qué mecanismos de resistencia se han desarrollado en Colombia por parte de las comunidades docentes, estudiantes, entre política y diferentes procesos impuestos? Pero para ello quisiera como tener en cuenta al autor Paulo Freire como un autor pedagógico frente a la crítica. Según Freire, la educación no debe ser un propósito pasivo donde los estudiantes solo reciben información, lo que él llama educación bancaria, sino un proceso crítico donde las personas cuestionan su realidad. En el contexto colombiano, muchas políticas educativas han sido diseñadas desde niveles centrales, sin tener en cuenta las realidades culturales, sociales y territoriales de las comunidades. Frente a esto han surgido distintos mecanismos de resistencia. Entre ellas está la adaptación curricular en contextos donde muchos docentes no aplican las políticas de forma rígida, sino la adaptan a su contexto. Por ejemplo, en zonas rurales o comunidades indígenas se integran saberes ancestrales y prácticas propias, permitiendo modificar su currículo oficial. Asimismo, la educación popular comunitaria, inspiradas en Freire, algunas comunidades desarrollan procesos educativos alternativos donde el diálogo, la participación y la reflexión crítica son fundamentales. Aquí los estudiantes no solo aprenden contenidos, sino que analizan su realidad social. De igual forma, también partimos de una movilización y organización del estudiantil, donde los estudiantes en Colombia han participado de protestas, movimientos sociales para cuestionar reformas educativas que consideren juntas. Esto es una forma directa que resiste las diferentes políticas impuestas. Además, como por último, hay unas prácticas políticas críticas, donde muchos docentes promueven el pensamiento crítico en el aula, incentivando a los estudiantes a cuestionar las normas, las políticas y la estructura social en el lugar de hacer un proceso de reflexión.
Desde esta perspectiva, desde Paulo Freire, estos mecanismos no son actos de desobediencia, sino formas legítimas de transformar la sociedad, donde planear que la educación debe ser un acto de libertad, donde los sujetos se reconozcan como protagonistas de su propia historia. Por eso, cuando las comunidades docentes interpretan las políticas, están ejerciendo su derecho a construir una educación más justa, pertinente y significativa. En conclusión, en Colombia no solo se aplican las políticas educativas, también se transforma desde las prácticas cotidianas. Las comunidades docentes, estudiantes, no son actos pasivos, sino sujetos críticos que resisten, adaptan y construyen una educación según las realidades. Esto demuestra que la educación es un campo de lucha, pero también es una esperanza de cambio social. Pero a partir de ello, a mí me surge una interrogante. ¿Cómo podemos usar el conocimiento histórico para diseñar políticas más democráticas, inclusivas y sostenibles? Profe Juan. Buenas tardes, compañeros. Claro que sí. El conocimiento histórico no solo nos permite comprender y saber en qué momento histórico nos encontramos y del cual se viene, sino que hace parte principal de la edificación de las sociedades del presente y futuras. Por medio de este análisis de los procesos históricos es posible diseñar políticas públicas más justas, inclusivas y sostenibles. En un mundo marcado por las desigualdades sociales, cambios acelerados, aprender del pasado es una herramienta clave para así evitar cometer los mismos errores e implementar nuevos procesos más justos e equitativos. Buscar la participación del ciudadano está en camino a proporcionar en sociedades más justas e inclusivas, tal como lo menciona Guaro en el 2016. Es el autor que cité, donde él destaca que la justicia es uno de los atributos en la escuela democrática, lo cual implica analizar críticamente y eliminar todos los obstáculos que dificulten el aprendizaje de cualquier estudiante. La ética, desde sus aportaciones, no se puede separar de la práctica educativa y que posibilita la inclusión dentro de la educación como uno de sus principios y también de sus valores. A través de la historia podemos evidenciar cómo las sociedades han tenido una lucha incansable para poder tener participación social, el acceso a sus derechos y a la justicia social. Los movimientos sociales hacen parte principal porque por medio de ellos se han obtenido resultados concretos a cuestionamientos complejos. En este orden de ideas, las políticas públicas deben diseñarse teniendo en cuenta los procesos históricos que hayan obtenido resultados con modelos políticos con mayor nivel de igualdad y cuáles no lo han hecho tanto. Utilizar este componente histórico nos permite avanzar en tres aspectos fundamentales: la generación de políticas públicas más equitativas, fortalecer la participación ciudadana, la creación de instituciones más representativas y transparentes. Las desigualdades en nuestra sociedad tienen orígenes históricos. La exclusión de las poblaciones más vulnerables, la discriminación. Comprender estos procesos desiguales nos permiten diseñar modelos y políticas públicas que nos permitan mitigar estos procesos, dar reconocimiento a las sociedades marginadas, brindarles acceso a la educación pública, reducir las desigualdades estructurales. Con base a este reconocimiento histórico nos puede ayudar a construir sociedades más justas e inclusivas para todos. El mayor beneficio que nos brinda el conocimiento histórico es que podemos tener la posibilidad de no repetir las mismas equivocaciones, analizar experiencias anteriores antes de implementarlas nuevamente. Incorporar la memoria histórica en la toma de decisiones actuales no solo mejora su eficacia, sino que también nos garantiza que esas políticas puedan responder a las necesidades actuales de nuestra sociedad. Por tal razón, las políticas públicas deben analizar el impacto social, económico y ambiental y qué consecuencias pueden traer a nuestra sociedad. A su vez, también podemos ver qué beneficio le podemos brindar
a la sociedad con la toma de decisiones. ¿Qué políticas son beneficiosas y cuáles no? Hacer como ese paralelismo entre lo actual y lo que ya sucedió es lo principal que se debe hacer para siempre tratar de ir mejorando, siempre ir corrigiendo los errores del pasado para que todas las políticas públicas en su diseño tengan los mismos beneficios para todos por igual. Bueno, queríamos agradecerles por habernos escuchado. Los invitamos a seguir reflexionando sobre el papel de la importancia de la educación en la transformación de nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.